estabas diciendo que están en momento de catarsis algunas autoridades. Sí, es difícil llegar a una institución de esta magnitud, porque la principal herencia complicada que deja esto no es económica, más allá de que de esto hablaremos también, digamos, hay una... es la desorganización de los servicios que se hicieron, ¿no? Es decir, de alguna manera la desidia funcionó acá, ¿no? Es decir, el primer nivel de atención se desarmó, no por completo obviamente, pero se desarmó bastante. Los equipos de salud mental prácticamente no coordinaban entre el territorio y el equipo central. La gestión de medicamentos era un caos. Tenemos demandas en espera, lo que se conoce más vulgarmente como el nombre tiempo de espera, pero tenemos altas demandas en espera y tenemos al mismo tiempo capacidad instalada ociosa en muchos lugares. Para que la gente entienda, nosotros tenemos un presupuesto del orden de los 60.000 millones de pesos, eso son unos 1.500 millones de dólares. Eso anda en el entorno de 85, un poco más capaz por ciento de lo que por persona gasta una mutual. Quiere decir que el problema presupuestal es un problema, hay que cubrir esa brecha, como dice el programa y como lo ha dicho Álvaro Danza en su intervención cuando asumimos, pero el nivel presupuestal actual debe permitir hacer muchas más cosas de las que se hacen en ACE, y básicamente hay un problema de gestión de los recursos, de productividad en el uso de los recursos, de capacidad organizativa. Entonces, para personas que llegan a la dirección de hospitales o de las RAPES, las redes de atención primaria, que claramente fueron las más desvirtuadas, las sensaciones de podré con esto, digamos, ¿no? Pero hemos elegido gente con mucha convicción, con mucha tradición hospitalaria o de primer nivel, con muchas ganas de hacer las cosas, y con la intención, el mensaje que nosotros transmitimos es: hay que hacer las cosas distinto. Ya vamos a meternos en algunos puntos específicos, incluso de temas que ya se han hablado por parte del Frente Amplio en la campaña electoral, pero primero que nada nos gustaría tener en términos generales cuáles van a ser las principales prioridades para estos 5 años. Bueno, yo diría que podríamos ubicar las principales prioridades en 5. La primera tiene que ver con lo que dije recién, es fortalecer el primer nivel de atención. Eso significa poner más recursos humanos y materiales, significa mejorar lo que se llama en la atención sanitaria el enlace con el segundo y el tercer nivel, porque si bien el primer nivel, como demuestran los estudios, resuelve una gran cantidad de las situaciones que luego no requieren seguir la cadena asistencial, porque ahí se resolvieron, si hay buenos recursos, si se pueden hacer estudios, si se pueden, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que mejorar los enlaces hacia el segundo y el tercer nivel para que sepamos, a través de la historia clínica electrónica bien usada, el camino que recorren las personas. O sea que fortalecer el primer nivel no es solo fortalecerse a sí mismo, sino también fortalecer el enlace con el resto de los niveles, ¿no? Y esto pasa para la red metropolitana y para cada uno de los departamentos, ¿no? Este es el primer punto clave. Hoy tenemos un nivel presupuestal que para el primer nivel debe mejorar, pero sobre todo, repito, es un problema de organización de la gestión de los recursos para este nivel. La segunda prioridad grande son, también lo dije en la primera parte, los tiempos de espera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que lograr que a fin de año, cuando comencemos a trabajar con el nuevo presupuesto quinquenal, tengamos una sustantiva baja de las demandas en espera, que son muy, muy altas. Son más altas en algunos departamentos del país, son más altas en algunas especialidades como la psiquiatría infantil, como alergistas, como oftalmología, como urología, pero también son en medicina familiar y también son en pediatría, digamos, ¿no? Para ahí tenemos básicamente 3 estrategias importantes que vamos a poner en marcha. Una
es la telemedicina. La telemedicina, a partir de la ley del 2020, en ACE se instaló, funciona bastante bien, pero muy limitadamente. Nosotros la vamos a potenciar. En segundo lugar, las rondas. En el año 2010, siendo yo ministro de Salud, pusimos en marcha esto. Jorge Mota, me acuerdo, director departamental en Colonia, lo hizo. Bueno, varios directores departamentales, en Tacuarembó, en Rivera. ¿Qué quiere decir lo de la ronda? Quiere decir salir con especialistas a recorrer los lugares y sustituyendo su radicación en el lugar con su presencia regular y temporal irregular, porque no es ir una sola vez, pero sin la necesidad de que se radique en el lugar, ¿no? Mientras vamos pensando junto con el MSP, porque este es más que nada un problema de regulación del ministerio, qué tipo de incentivos es necesario dar, además de los económicos, porque los económicos han demostrado que son insuficientes para erradicar especialidades en el interior. Que otros incentivos, algunos pueden ser de acceso a la vivienda, otros pueden ser de algún tipo de exoneración impositiva durante un periodo, en fin, habrá que pensarlo, ¿no? Eso es lo segundo, o sea, las rondas. Y la tercera, que es mi quinta prioridad, o sea que simplemente la menciono acá, pero volveré en ella, es la complementación público-privado. No tiene ningún sentido que si en un departamento hay un solo alergista, el alergista pertenezca a una de las dos instituciones, o tres, en el caso del lugar, y la otra tenga que recurrir a comprarle los servicios cuando tiene horario disponible, y a veces tiene capacidad ociosa en el lugar A y no puede ir al lugar B. Generalmente el lugar A es la Mutual y el lugar B es ACE, ¿no? El inversa pasa en algún caso, pero pasa muy poco, es una excepción. Segunda prioridad, entonces, lista de espera. La tercera prioridad es salud mental. Allí hay que poner en marcha una estrategia que vaya desde la dirección de salud mental a los equipos de salud mental. Ahí tenemos algunas cuestiones organizativas que tenemos que resolver, porque esa cosa de que ACE funciona por unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en la unidad ejecutora 63 depende del director de esa unidad ejecutora, ¿no? Ahora con usuarios voy a volver a este punto. Necesitamos que los equipos de salud mental de cada uno de los lugares, del Maciel, del Pereira, de Tacuarembó, de Rivera, de Durazno, se integren en la estrategia central. Ahora fue designada Gabriela López Mesa como directora de salud mental, doctora en psiquiatría. Y la idea es trabajar en las demandas en espera por un lado y una estrategia de fortalecer el primer nivel, que en las RAPES haya equipos fuertes de salud mental, que haya equipos los equipos que reciben, comités de recepción para ello, y que los modos 2 y 3, que son los que de alguna manera implican psicoterapia de 1 año en un caso y de 2, en ACE no tengan demandas en espera como tienen ahora. Fortalecer el primer nivel en salud mental. Bueno, y tendremos que discutir una estrategia para la internación en base a la ley de salud mental, que eso estará dentro de nuestros planes. Y el último punto es los usuarios. La cuarta, sí, el quinto es complementación público-privada, ahora vuelvo a eso. La cuarta es los usuarios. Nosotros allí pusimos a Marcela García, que me acompañó cuando yo estuve en el MIDES, en DINEM y en gestión territorial, y la idea es revolucionar la atención con los usuarios. Hoy sabemos mucho de los usuarios que reclaman en ACE. Y el reclamo funciona. Llama, la gente responde, le consigue el medicamento que no había en Zoom, yo qué sé, en donde sea, pero eso es una parte chiquita de los usuarios. ACE tiene 1.400.000. ¿Sabemos las prevalencias sanitarias que tienen? No. ¿Sabemos en qué condiciones sociales viven, qué tipo de vivienda? No. Sabemos que el grueso está en los 2 primeros quintiles. Sabemos que el grueso recibe asignación, los que tienen hijos reciben asignación familiar plan de equidad. Y tenemos 600.000 formales que están en el BPS y que eligieron ACE por FONASA. Bueno, vamos a un censo fuerte de características de los usuarios y una encuesta de satisfacción de los usuarios en el corto plazo. Gasolera,
barata, pero que nos diga qué sienten, qué piensan, digamos, los usuarios, y para ahí los sistemas de información son claves. Daniel, ahora después vamos a volver a alguna de estas prioridades. Me faltaba solo consultación público-privado. No, por eso, pero podemos volver a eso, pero me gustaría preguntarte, pensando en estas prioridades, se conoció finalmente cuál es la cifra del déficit, ¿no? Estos 280 millones de dólares que quedaron en ACE. Con esa cifra, ¿se va a tener que postergar alguna de las prioridades que tenía el Frente Amplio? Bueno, lo primero es dividir esa cifra en dos, ¿no? Hay esos 280 millones de dólares que más o menos trabajamos junto con el MEF y nuestra gerencia administrativa, y más hay unas pequeñas diferencias, por uno cerró una fecha o otra, pero esa es la cifra. Se compone de 180 millones de dólares que son deudas que hay que pagar por única vez. Y que por lo tanto, una vez pagadas, en todo caso inciden en el presupuesto del año que se pagan. Y luego 100 millones que son son recurrentes, o sea que de alguna manera hay que incorporarlos en el presupuesto. Sobre los primeros, obviamente, si hubiera que pagar de este presupuesto quinquenal, de este año, ese presupuesto tiene una incidencia. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para que eso pueda ser renegociado y compartido, digamos, con el presupuesto general del gobierno, digamos, ¿no? Sobre el otro... O sea, que no lo asuma todo ACE. Que todo no lo asuma ACE, o que se asuman refinanciaciones que permitan pagarlos en plazos diferentes. ¿Eso con proveedores? Bueno, la deuda básicamente es con proveedores y con instituciones a las que se le compran servicios, ¿no? O sea, proveedores de ambulancias, proveedores de medicamentos, proveedores de insumos médicos, o mutuales que en Montevideo o en el interior te venden una cama de CTI o un estudio. Estudios es muy alto, y eso hay que trabajarlo mucho. Hay que preguntarse por qué se compran tantos estudios afuera. Si es por capacidad operativa, tendremos que discutir la inversión en esos rubros, y si es por que es lo que yo asumo que va a ser, que es por un problema de uso en la gestión de esos recursos, habrá que bajarlo por el lado de mejor usar los recursos. Los otros son asumibles y no van a afectar ninguna de estas prioridades, suponiendo además que en el presupuesto quinquenal nosotros iremos transitando gradualmente hasta el final del quinquenio esa nivelación del gasto per cápita entre Mutual y ACE, que yo creé en ACE, como hicimos en el 2005 en el Ministerio, que fue un gran éxito institucional, la División de Economía de la Salud. Y ellos son dos y uno, en la construcción de cuál es esa brecha que hay entre uno y otro, para después discutirla a lo largo del quinquenio. Pero también... O sea, Daniel, resumiendo, si hay refinanciamiento y otras áreas del Estado, del gobierno, van al presupuesto de ACE, no habría que postergar las prioridades de 2025. No habría que postergar para nada las prioridades. Claramente no habría que postergarlas, y habría que incluir un cronograma de incremento presupuestal independiente de estas deudas para esas otras prioridades. Pero como yo dije en el acto de asunción, déjame decir solo una cosita, el problema del financiamiento no es solo cuánto gastás, sino cómo gastás. Hay un problema del cómo acá que es esencial. Y en el cómo, porque el cuánto, aún pagando con esta deuda acumulada, es alto. Entonces está el cómo, y nosotros necesitamos que el financiamiento tenga una fuerte presencia en el territorio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos el 70% de nuestros usuarios en el interior del país, si los FONASA que eligen ACE, como dije hoy, son el 40%, pero en Montevideo son el 30%, y en el interior son el 60%, en el norte, perdón, son el 60%, eso quiere decir que nuestros servicios están más orientados a cubrir esas necesidades. Y sin embargo, nuestro presupuesto histórico no refleja esa prioridad, ni esa prevalencia social, ni esa lejanía con las zonas donde hay una... O sea, UPS ha estudiado que nadie vive más lejos de un centro de salud de X kilómetros. Pero capaz que la distancia entre Cuchilla del Perdido y Cardona no es lo mismo que entre Pocitos y Buceo.
en términos cualitativos. Entonces queremos cambiar el modelo de financiamiento y generar que cada región y cada hospital y cada RAP reciba en función de los criterios reales de necesidades asistenciales que el FONASA las expresa bien: edad, sexo, prevalencia social. Vos hablabas de la necesidad de que haya un nuevo modelo de financiamiento por parte de ACE. ¿Cómo sería esto? Bueno, a ver, ACE hoy tiene un presupuesto histórico. Yo soy la unidad ejecutora, palabra que digo para hacer este ejemplo, pero hay que erradicar, porque las unidades ejecutoras son cosas de la administración central. En una empresa son regiones, hospitales, RAPes, pero tiene un presupuesto histórico. Ese presupuesto histórico se ajusta por inflación, por lo que fuera, y cuando hay un incremento del presupuesto se reparte, tengo la boca seca, se reparte en partes relativamente proporcionales a cómo venía el presupuesto. Sin embargo, si yo hago un análisis de edad y sexo y prevalencia social del Hospital de Rivera, voy a sacar la conclusión de que su presupuesto es menor a lo que necesita. Entonces la idea es distribuir el presupuesto por región, para eliminar la unidad ejecutora, la región este, Maldonado, Rocha, 33, Cerro Largo, de acuerdo a los usuarios que tenga la edad, el sexo y las prevalencias sociales. Luego el gerente regional distribuirá de los hospitales, y eso permitirá no solo que esas regiones cobren los usuarios FONASA que tienen y estén estimulados a salir al mercado a captar usuarios FONASA, sino más cobren las metas asistenciales, que hoy van a una bolsa y la bolsa las reparte con el criterio histórico. ¿Entendés? Entonces, nosotros tenemos que estimular a nuestros directores de RAP, de hospitales, a que mejoren su productividad y que eso le va a repercutir en una mejora de sus ingresos. Mira este ejemplo tan obvio. Hoy, si yo mejoro mi presupuesto, ¿qué me dice el gerente administrativo? ¿Qué me decía? El año que viene vas a tener un 10% menos, porque pudiste hacer tu tarea con un 90% de tu presupuesto. Un horror. Daniel decía justamente que de estos 1 millón, van a pensar que no tenés agua, y quienes no te están viendo, tenés un vasito de agua. Decía que ACE justamente tiene 1.400.000 personas, ¿no? Usuarios de ACE, y los 2 quintiles son los de menores ingresos de la población, y a su vez, Danza decía que existen desafíos en este sentido, pensando que esta es la mayor parte de la población, ¿no? 90% pertenece a estos 2 quintiles. ¿Qué le puede ofrecer ACE a esa población? Bueno, ACE le puede ofrecer, en primer lugar, asistencia sanitaria adecuada, digamos, ¿no? Y repito lo que dije en la pregunta recién que hacía Lucas, adecuada a las prevalencias que tiene vivir en esas condiciones socioeconómicas, digamos, ¿no? ACE no le va a resolver el problema socioeconómico, no le va a dar la vivienda, ni va a conseguir que su trabajo informal pase a formal, pero va a tener que tener en cuenta el alto grado de informalidad y el alto grado de precariedad habitacional en esos 2 quintiles, en el 40% más pobre de la población respecto al 60% restante. Y reconocerlo significa que la atención tome en cuenta esas cosas, que las visitas domiciliarias sean más continuas. ACE tiene un enorme programa que se llama Plan Aduana, que existe desde los años 90, que hace un seguimiento y tiene una visita domiciliaria, eso es por ley, eso es para todo el sistema, eso me tocó incorporarlo a mí siendo ministro, pero en aquel momento los recursos económicos permitían que se transformaran obligatorias solo para los que nacen en condiciones de riesgo. Y esto es así, la meta que se paga es por eso. Nosotros tenemos el objetivo, porque si el 90% está en los 2 primeros quintiles, con riesgo nacen casi todos, solo que el riesgo no es tan sanitariamente definible. Entonces, la idea es transformar la visita domiciliaria en una visita para todos los niños que nacen en ACE, y eso es una contribución que puede ser muy importante, hacerla junto a Uruguay Crece Contigo, junto a Almides cuando va a otorgar la FAM Plan de Equidad, hacerlo en conjunto a través, sobre todo, repito, en el interior del país, pero también en Montevideo. Esa es una contribución muy importante que podemos hacer. La visita domiciliaria está en el mundo demostrada, no para los que nacen en riesgo, para todos los niños,
que contribuye enormemente a los controles y al desarrollo de la niñez. También podemos ofrecer una más rapidez en la atención en salud mental para la población adolescente, que es una población también priorizada por nuestro programa de niñez y adolescencia. Bueno, en fin, podemos ofrecer además trayectoria. Este gobierno creó un programa que se llama Facilitadores. A mí me parece un buen programa. La verdad, me parece un buen programa. ¿No? Tengo una evaluación, está bajo la égida de la Dirección de Atención al Usuario. Marcela va a tomar ese tema y lo va a encarar. Pero tenemos que transformar a esos, son 28 creo hoy, primero en más, pero también en personas que además de facilitar, de que cuando llega la persona no sabe a dónde tiene que ir o le dicen algo inentendible para su capacidad sanitaria, digamos, además puede ayudarlo que cuando vuelva a la casa tome los medicamentos, que vuelva cuando le toca. O sea, los facilitadores es un objetivo muy ambicioso, pero quisiéramos transformarlo en agentes de promoción de salud y vamos a trabajar para eso, y eso es otra cosa que le podemos dar a la gente. Vos hablabas al principio, Daniel, cuando te preguntábamos por las prioridades, sobre que una de las prioridades justamente era mejorar el primer nivel de atención. Nos gustaría profundizar ahí. ¿Qué aspectos se pueden mejorar? ¿Qué programas se pueden llevar adelante para mejorar este primer nivel de atención? Bueno, la primera mejora es que tenga resolutividad. O sea, que vos llegues ahí y resuelvas tus problemas, digamos, ¿no? Eso requiere equipos interdisciplinarios que en muchos lugares hoy ya no existen, o sea, además de médicos, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, salud mental. La principal cuestión, digamos, deteriorada en el primer nivel es la de salud mental. O sea, que primero requiere presencia y resolutividad, pero también requiere posibilidades de estudios, de que vos puedas irte de allí con un con un diagnóstico de cuáles son tus necesidades y puedas enlazar, si es necesario, al segundo nivel de atención. Y también que en ese ambulatorio, en ese primer nivel donde vos llegás, bajen las demandas en espera. Ese es un punto clave, porque si tú vas y hay mucha resolutividad, hay mucho equipo, pero te dicen, vení, ¿no? Como el cuplé de queso magro, digamos, ¿no? Del que ya hablamos acá. Entonces, resolutividad, enlace con el segundo nivel y tiempo de espera son las tres cosas que el primer debería resolver. Y repito, ahí hay un problema de recursos económicos, hay un problema de recursos humanos y hay un problema de gestión, claramente, que ha sido absolutamente ineficiente en este periodo, digamos. Y ahora cuando hablabas de complementariedad público-privada, fundamentalmente para el interior, decías, bueno, me gustaría detallar un poco más de cómo se piensa esto. Eso ha sido, cuando asumimos, me acuerdo, en 2005, Baltasar Aguilar, en ese momento era el director de ACE de Interior, luego fue presidente de ACE, puso eso como un tema relevante. Hay que diferenciar complementación de venta de servicios. Venta de servicios va a haber siempre. Yo en una localidad no tengo un aparato de rayos, bueno, ahora ya casi nadie lo tiene, pero pongámosle eso, y en la acera de enfrente la Mutual lo tiene, voy, se la compro, le hace el estudio y después se la paga, digamos, ¿no? Eso existió siempre, va a seguir existiendo porque hay razones para... Complementación es que ambas partes den algo cuyo resultado sea superior al que existiría si no existiera. Y voy a poner un ejemplo que se frustró, pero que fue un gran ejemplo, que lideró Alvarito Vaz, que era en ese momento director de Servicios de Salud, que era una complementación en Cardona. En Cardona hay dos mutuales, una, la de Soriano, que tiene una sede secundaria en Cardona, CAMS. Existía una vieja mutualista, Humer, que era mutualista del lugar, que la compró el Círculo Católico cuando Humer quebró, y existe ACE. Entonces la idea era decir, bueno, puerta de entrada hay una sola, ACE. Atención quirúrgica hay una sola en la sala del hospital de CAMS, del Círculo. Y ahora no me recuerdo que era el tercero que hacía CAMS. Entonces, los 10.000, 12.000 que en aquel momento había, según el censo usuario de ese lugar, podían entraban a la misma puerta y se derivaban a las otras. Ese modelo es un modelo altamente eficiente
asistencialmente y altamente eficiente en el uso de los recursos. Es decir, que ACE le puede ofrecer también a las mutualistas, porque a veces tenemos solo la idea de que... La complementación es que es mutua. Si no es mutuo, repito, no es complementación, es compra de servicios. ¿No? Pero eso pasó en Florida con la pediatría única. Estoy hablando de dos ejemplos, uno que no se implementó y otro que se implementó y no funcionó, pero que son ejemplos de cómo puede funcionar esta cosa. Ahora estamos discutiendo una puerta, porque termina ahora el 15 de abril, pero nuestra intención es renovarlo, una puerta única en Sauce. De noche, cuando cierran las instituciones, CRAMI hace la puerta única y todos los usuarios del lugar van allí y se reparten los costos y se pone la enfermera y pone los medicamentos, o sea, hay complementación de servicios. Funciona bastante bien, por eso queremos renovarla y ponerla un poco como ejemplo. Pero de esos puede haber muchos. Daniel, y si pensamos en la compra, porque ahí me parece que hay otro tema... Pero solo un comentario más de esto de la complementación. Para eso tiene que haber un diseño de complementación que responda a 3 preguntas. ¿Dónde hay que complementar? Que es básicamente o en el primer nivel o en la alta tecnología, donde es muy costoso tener, ¿no? O en los recursos humanos faltantes. ¿Por qué y cómo? Y en el cómo, el centro es el precio de intercambio. Porque en una complementación, a diferencia de una venta de servicios que tiene precio libre hoy, debería tener precio regulado. No, en esto de las compras, siempre, porque vos decías, bueno, puede ser por mala gestión que ACE esté comprando. ¿Es mala gestión? O en algunos casos puede ser que realmente se hace un negocio con las mutualistas, o sea, ¿ACE podría ofrecer más servicios en lugar de comprarlos? Bueno, lo último es así. ACE podría ofrecer más servicios que comprarlos. Con 60.000 millones de pesos de presupuesto, no podrían faltar medicamentos en los hospitales y no se debería tener penuria de algunos recursos que se compran afuera. Si es un problema de gestión, es un problema de organización o algo más, lo dirá el tiempo. Pero hasta ahora, ¿cómo ha sido? No, yo no conozco que en las épocas anteriores haya habido investigaciones que hayan demostrado que la compra de servicios está asociada a un interés particular. Nosotros a todos los directores que acabamos de asignar le hacemos firmar un compromiso de conflicto de interés, digamos, ¿no? O sea que suponemos que eso no pasa. Y si pasara, bueno, tendrá sus consecuencias, pero creo que es básicamente un problema de desinterés por la manera de gestionar recursos públicos. Otro tema, Daniel, que ha sido central en lo que respecta a salud pública es la falta de medicamentos. Es un problema que se ha denunciado tanto por usuarios como desde la oposición. Ustedes hablan de volver a centralizar la compra de medicamentos. ¿Qué beneficios tendría esto para ACE? ¿Podría incidir en este problema? Bueno, el primer beneficio es económico, que es el precio, ¿no? O sea, claramente la compra centralizada tiene un efecto sobre el precio. Esto ya se hizo por allá por el 2001, 2002, 2003. Bonilla era ministro de Salud, fortaleció la compra centralizada. En aquel momento se llamaba UCAMAE, Unidad de Compra Centralizada de Medicamentos. Después, en el 2007, el gobierno sustituyó eso por la UCA, que compra para todo, no solo medicamentos. Ahora está ARCE, que es la Agencia Reguladora de Compras Estatales. O sea que claramente tiene un beneficio económico. Siempre tiene el riesgo de que de alguna manera eso no mire exactamente las necesidades de todos. Entonces, nuestra dirección de medicamentos, Ismael Olmos va a ser el director de medicamentos, Álvaro le tiene una enorme confianza por su gestión en distintos lugares al frente de esto. La idea es que por un lado tenga cierta capacidad rápida de respuesta, y a su vez que a la centralización permita mejorar los precios y mejorar la estrategia de compra de medicamentos y la ubicación. Entonces es un mix entre centralizada y descentralizada, pero otra vez para mí aquí hay un problema de gestión en la compra, de gestión en el uso, de gestión en las necesidades, digamos, ¿no? Porque muchas veces faltaron medicamentos, problema de los laboratorios que siempre tienen un poder monopólico sobre esto, un poder oligopólico sobre esto, pero también muchas veces faltaron medicamentos de uso cotidiano por no prever que en el inventario estaban faltando, ¿no? Daniel Olesker, vicepresidente de ACE, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nada que perder.